Mi nombre es Susan Naomi Gutiérrez López, estudiante de la licenciatura en Derecho en la sede UNIT Ciudad del Carmen. En la materia es contratos, títulos y operaciones de crédito, impartida por la profesora María Belén Arreola Pacheco. Y bueno, comencemos. Esta presentación explicaré sobre lo que es la diferencia entre los contratos mercantiles y civiles. Para dar una explicación clara y precisa de la distinción de los contratos en dos diversas ramas del derecho, es necesario entender la estructura de los actos que originan ambos contratos. El Código de Comercio vigente en México regula en su artículo 65 el acto de comercio, señalando algunos principios de excepción y regulando contratos que califican de mercantiles, por ejemplo, los de compraventa, depósito, transporte, consignación, etc. Sin embargo, existen contratos que no son absolutas y esencialmente mercantiles, sino pueden ser también civiles. Para esto es necesario determinar cuándo existe uno y cuándo existe otro. Y en la siguiente diapositiva lo vamos a explicar. Bueno, este es un concepto de parte del autor Díaz. Dice, la importancia de esta distinción estriba en las consecuencias diversas que implican considerar un contrato civil y mercantil en cuanto a la transmisión de riesgo, los efectos de morosidad o el plazo de cumplimiento de obligaciones. Los contratos mercantiles son acuerdos de voluntades mediante los cuales se transmiten derechos y obligaciones de naturaleza mercantil, que se hace con la finalidad de crear, transmitir, modificar o extinguir una obligación. Los bienes deben de ser lícitos y tener un valor económico y que su transmisión esté permitida por la ley. Bueno, esto lo podemos, o más bien está regulada en el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, también llamada legislación mercantil. Nos dicen que para que un contrato sea válido debe contar con los elementos capacidad legal y voluntad de las partes contratantes, ausencia de vicios del consentimiento, objeto y formalidad, lo cual debe hacerse constar por escrito y mediante escritura pública. El objeto puede ser directo o indirecto. El primero trata de la conducta de los contratantes, que se trata de una prestación de hacer o entregar un bien o un servicio, mientras que el segundo es la misma, los bienes o servicios. El principal contrato mercantil es la compraventa, por medio del cual se transmiten las propiedades de bienes entre dos comerciantes. Los contratos civiles. Este contrato es definido como el acuerdo de voluntades de dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos, y se encuentra determinado por el Código Civil Federal, así como en los códigos civiles de las diversas entidades federativas de la República Mexicana. Los contratos civiles también poseen elementos de validez, los cuales son la capacidad de las partes, la ausencia de vicios, el consentimiento, la licitud en el objeto o fin del contrato y la forma. En caso de que estos elementos no sean satisfechos en el contrato, se produce la nulidad del contrato, por lo que pueden nacer a la vida jurídica para invocarse o producirse la nulidad mediante los procedimientos que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles o los códigos de procedimientos civiles de las entidades federativas y ante los tribunales competentes. Esto quiere decir que mediante estos códigos rigen lo que es cómo debe pactarse un contrato civil. Si este no se sigue con el debido proceso o es ilícito, se torna a lo que es ante los tribunales competentes.
Los contratos mercantiles se distinguen de los contratos civiles en virtud de que estos persiguen un lucro y se representan con frecuencia como parte importante en el comercio, debido a que son la fuente más importante de las obligaciones mercantiles, puesto que la actividad de los comerciantes consiste esencialmente en contratar. Algunos contratos mercantiles no requieren tanta formalidad en comparación con los civiles, ya que basta la voluntad de las partes para su creación. Cabe señalar que en nuestro país no existe una jurisdicción comercial específica, por lo que todo conflicto de carácter comercial deberá ser ventilado y decidido en tribunales civiles. Bueno, en el siguiente cuadro comparativo, para hacer un poco más ágil la explicación y entendible, vemos que en los contratos civiles, bueno, tenemos una tabla en donde está a la mitad contratos civiles y a la otra mitad contratos mercantiles. Nos dicen que en los contratos civiles pueden ser sobre cosas muebles o inmuebles, mientras en el contrato mercantil es la compraventa, es solo sobre bienes muebles. Una parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio cierto en dinero en contrato civil, mientras que en el contrato mercantil, además de lo dicho en el contrato civil, en el mercantil existe una finalidad de lucro. En el contrato civil, las partes contratantes no realizan actos de comercio porque no son comerciantes. Se rigen mediante el Código Civil, puede ser gratuito y oneroso, mientras que en el mercantil se rige por el Código de Comercio y siempre este es oneroso. En caso de litigio son competentes los tribunales civiles. En el mercantil, si se llegase a hacer lo que es un caso de litigio, son competentes los tribunales mercantiles o en su defecto los tribunales de primera instancia. Bueno, es todo. Gracias por su atención.